Bueno, gracias. Gracias por el tiempo que dedicaron ahí para estar sentadas, para escuchar la palabra. Eh, Tenemos a Eliseo, ¿no? Y la hermana hace rato hablaba de un Elías, ¿no? Aquel eh, que iba a instruir a Eliseo, aquel que iba a ser su ejemplo, aquel que iba a enseñar, ¿no? Todas aquellas cosas que Eliseo necesitaba. Pero vamos a ir directamente con Eliseo, porque Eliseo es una vida impresionante y le hemos llamado una vida sin ataduras. Y vamos a ver cómo Eliseo supo deshacerse, ¿no? De todas aquellas cosas que iban a ser una carga, que iban a ser un peso en el ministerio que Dios tenía para él. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos todas ahí. Y tenemos acá a un Elías escondido en una cueva, pensando que era el único que había quedado fiel a Dios allí en todo ese contexto, ¿no? Estamos hablando de Israel, de las tribus del norte, de aquellos que se habían separado de las tribus del sur, de aquellos que habían elegido dioses extraños, de aquellos que habían erigido una nueva religión, ¿no? Si se quiere, eh, basados en otros dioses. Eh, y, y, en ese contexto estaba Elías, ¿no? Y nosotros sabemos de la vida de Elías, un hombre duro, un hombre rígido, un hombre que tenía un mandato, ¿no? De confrontar, de confrontar a uno de los reyes con su pecado. Y ahora vamos a tener a un Eliseo, a un siervo suyo, ¿no? Al que Dios le había dicho que él era uno de esos 7.000 que no habían besado la estatua, ¿no? De Baal, que no se habían inclinado a adorarle. Y vamos allí, capítulo 19 de Primera de Reyes, el versículo 6, versículo 14 dice, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y allí Dios le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco llegarás y ungirás. Le va a decir que va a ungir a 3 personas, a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel, y también tenía que ungir a aquel que iba a sucederle en su oficio profético, ¿no? A Eliseo, dice, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le estaba diciendo Dios a Elías que ya su tiempo estaba terminando, ¿no? Y, y entonces en el versículo 18 dice, yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y entre estos 7.000 estaban los padres de Eliseo también, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Pero Eliseo significa Dios es salvación. Y acá le dice, él es hijo de Safat. Y después lo vamos a ver en el versículo 19, qué es lo que estaba haciendo Eliseo cuando Elías llegó al lugar ese, ¿no? Dice, partiendo él de allí, o sea, del lugar donde estaba Elías, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. ¿Qué estaba haciendo Eliseo antes de recibir su llamado para ser profeta de Dios? Estaba trabajando, ¿no? Lo vemos sirviendo, lo vemos trabajando, vemos a un hombre que trabajaba con esfuerzo, dice que tenía personas que iban delante de él con yuntas y él iba al final, ¿no? Supervisándolo quizás, eh, quizás mirando que todos fueran por el lugar correcto, pero un hombre que estaba trabajando, un hombre que estaba esforzándose, un hombre que estaba haciendo bien a su entorno, ¿no? A su familia. Vemos también a Eliseo como un hombre que tenía un buen pasar. Fíjense, dice que tenía 12 yuntas de bueyes que araban delante de él. Evidentemente, según lo que dicen todos los que comentan,
era un hombre que tenía un buen pasar económico. Tenía, fíjense allí que el versículo en Proverbios 14:4 dice, sin bueyes el granero, ¿cómo está? Está vacío, ¿no? Entonces habla de una familia que era acomodada, una familia que no necesitaba quizás de las limosnas, una familia de un buen poder adquisitivo. Y este era Eliseo, y Eliseo era en ese lugar el hijo, aquel que estaba supervisando. Y ese hombre estaba a punto de pasar a ser un siervo, aquel que echaba agua en las manos del profeta Elías, como se lo conocía también, ¿no? Aquel que ponía agua en las manos del profeta. Entonces, qué importante es estar, eh, qué importante es ser mujeres que producen, ¿no? Qué importante es ser mujeres que no están sentadas sin hacer nada, sino que están pensando cómo pueden ser productivas. Eh, donde estemos, ¿no? Estemos en la casa, estemos en una oficina, estemos en un trabajo, estemos trabajando en relación de dependencia, donde sea, que podamos ser ese tipo de personas, ¿no? Como fue Eliseo. Dice, Eliseo estaba arando cuando Elías lo llamó. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Dice allí la palabra, y pasando, versículo 19, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Echó sobre Eliseo su manto. ¿eh? Evidentemente, Eliseo ya entendió lo que significaba esto, de recibir ese manto sobre de él. Significaba que estaba siendo llamado para seguir a el profeta Elías. Él entendió, él lo sabía, él lo pudo entender. Entonces, vemos acá a un hombre que tenía un cierto conocimiento también, ¿no? Que no es que las cosas le pasaban alrededor y no entendía lo que estaba pasando. Entonces dice, él estaba trabajando, viene este profeta que ya era conocido. ¿Por qué? Porque sus actos, todos los actos del profeta Elías en general habían sido milagros nacionales, ¿no? Lo vemos a lo largo de toda su historia. O sea, ¿quién no conocería al profeta Elías? ¿Quién no conocería a aquel que mató a los 400 profetas de Baal? ¿Quién no conocería a aquel que se enfrentaba ante el rey y le decía que estaba haciendo lo malo, que estaba yendo en contra de los preceptos de Dios? Entonces vio a este hombre, al profeta, a este gran hombre de Dios, tirar sobre él su manto, ¿no? Como una forma de obedecer a Dios, el que le había dicho, vas a ungir, ¿a quién? A Eliseo. ¿A Eliseo para qué? Para que él sea profeta en lugar tuyo. Este hombre entendió qué estaba pasando, entendió de inmediato lo que significaba ese manto arriba de él, que había sido escogido para seguir. Primero, para seguir a Elías, para seguir a Elías. ¿Cómo recuerdan ustedes la conocida historia de Moisés y de Josué? Josué, siervo de Moisés, y ahora tenemos a un Eliseo que había sido llamado también, ¿no? Para ser un siervo. Entonces, la dirección de Dios en nuestras vidas puede ser diferente. En el caso de Eliseo fue de esta forma, ¿no? Él entendió que ese manto arriba de él significaba que estaba siendo llamado, que estaba siendo llamado por Dios. Ahora, la dirección en nuestra vida puede venir de otra forma, seguramente no va a venir así, pero Dios siempre nos está guiando. Dios siempre está guiando nuestras vidas. Pero ¿sabes qué? Encuentro yo en la palabra que la dirección en nuestras vidas siempre va a venir de una comunión fresca y firme con el Señor. Lo vemos en Salmos 25:14, dice la comunión íntima de Jehová es con quién, con los que le temen. ¿Y qué más dice el versículo? Y a ellos hará conocer su pacto. A ellos hará conocer su pacto. Entonces, la dirección de Dios a nuestras vidas va a venir sí o sí de una comunión íntima con Él. No podemos esperar de otra forma, no podemos esperar dirección de Dios a nuestra vida si nuestra vida no tiene comunión, esa comunión íntima
con él. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos es que va a hacer conocer su pacto. Eliseo fue llamado. Y Eliseo vamos a ver también que no lo ataban los bienes familiares, los bienes materiales, ni tampoco su relación familiar, ¿no? Abandonó los bueyes, esos bueyes que traían a su familia, ¿no? La comida y la riqueza, quizás y el buen pasar. Fíjense lo que dice allí, capítulo 19, versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y fíjense el versículo 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Vemos a un Eliseo que había dispuesto su vida para Dios y había dicho: bueno, tengo el llamado, voy a seguirte, pero dame un ratito. ¿Para qué? Para que me despida de mis papás. Y no solamente de sus papás se tenía que despedir, ¿no? Se despidió de todo el pueblo, dice acá el pasaje, ¿no? Porque hizo un asado al estilo argentino, dice, hizo un asado y lo dio al pueblo para que comiesen. Veo también acá un hombre que tenía buena relación, ¿no? Con todos aquellos con los que se veía a diario. Abandonó los bueyes, esos bueyes que traían esa firmeza económica a su familia, quizás. Abandonó el arado y siguió a Eliseo, pero le pidió que se despidiera de sus padres, ¿no? Era importante para él. En una sociedad en la que las relaciones familiares están tan rotas, ¿no? Qué bueno es rescatar esto de un Eliseo, que dijo: déjame que yo voy a agradecer a mis padres y voy a honrar a mis padres haciendo esto. Y fue y lo hizo. Pero no solamente hizo esto, sino que también destruyó todo aquello que podría haber llegado a ser una carga en su vida. Porque las relaciones familiares, convengamos, que también pueden llegar a ser esas ataduras que no nos dejan servir con libertad al Señor. Muchas veces pasa que las mujeres eh, vienen a Cristo, o quizás la familia viene a Cristo. Conocí de una familia hace poquito que ellos conocieron al Señor, empezaron a tener un acercamiento más a Dios, pero claro, la familia política, ¿no? No se podían despegar, entonces los domingos sí o sí tenía que estar con ellos. Y era como que estaba faltando a algo si la esposa no iba a pasar ese fin de semana, ese domingo, a comer con toda la familia. Y entonces nos compartían ellos, y el esposo nos compartía que para él era un calvario. Pasaron no sé cuántos años así, así, día tras día, y entonces hasta que el hijo se cansó y dijo: yo ya no quiero ir más porque para mí no es bendición. O sea, no entiendo que esa sea una forma de honrar. Pero cuántas veces pensaba, ¿no? Esa familia política de la cual no se ha sabido despegar, puede ser una carga también, puede ser una carga. Y por eso es importante que cuando uno se casa se desligue emocionalmente, ¿no? De su papá, de su mamá, y empiece una nueva familia con su esposo. Pero también esto, vemos acá, fue importante para Eliseo, porque dice que Eliseo fue, volvió, se despidió de su familia, y no solamente eso, sino que rompió una ligadura con las cosas materiales, con las relaciones emocionales con su familia, quizás. Y, y hablando ahí del video que pasaron recién, encontré una partecita, una porción del papá de uno de los misioneros que fue, ¿no? Allá y que murió en la selva. Y este hermano era el hermano Maculi, y hay una pequeña porción en la que cuenta el momento en el que su hijo deja su carrera, ¿no? Estaba estudiando Derecho y vino y le tocó a la puerta y le dijo: necesito hablar con vos. Y entonces entró y le dijo: mira, Dios me está llamando al campo misionero y voy a abandonar la carrera de Derecho.
Y este papá, ¿qué hizo? Le dijo, vamos a sentarnos, vamos a arrodillarnos y vamos a orar sobre esto. Y allí, sobre sus rodillas, el padre encomendó a su hijo a Dios y a la palabra de su gracia. Y este padre fue este hermano, ¿no? Maculi, y su hijo fue a Ecuador y dejó la vida allí a orillas del río Curaray. Y entonces este hombre dice a menudo, cuando él cuenta esa historia, ¿no? Cuando se acuerda de la historia, dice cuán agradecido estoy hoy, que no le dije a Ed ninguna palabra que hubiese podido desanimarlo o impedirlo cuando me contó lo del llamado a la misión. Y veía dos lecciones que podemos sacar, no solamente de un hijo que quiere hacer las cosas, que quiere obedecer al Señor en su llamado, sino también a padres que están dispuestos a entregar. Y esto cuesta muchas veces, ¿no? Y pensaba no solamente en papás que entregan ya hijos grandes y que dicen, bueno, está bien, anda a la hora misionera, te apoyo, oramos por vos, y bueno, y hacemos todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Sino nosotras como mamás, que muchas veces tenemos, yo tengo los nenes chiquitos, eh, educarlos para Dios, ¿no? Ir inculcando en ellos ese deseo de servir al Señor. Y también quizás esa motivación de poder conocer hombres y mujeres que salieron y que fueron llamados por el Señor y vidas que glorificaron a Dios. Entonces, esa es una forma también de ir formando a nuestros hijos, para que ellos en su momento puedan escuchar ese llamado de Dios, ¿no? Creo que no hay nada mejor que nuestros hijos estén en los caminos del Señor y sirviéndole y que sean llamados por Él, ¿no? A ministerios que le honren, que le glorifiquen. Entonces, encontramos acá a un Eliseo que renuncia, una característica en su vida, ¿no? Renunció a su vida cómoda, renunció a disfrutar de sus padres y su familia, renunció a sus bienes materiales. Y entonces resuena estas palabras del Señor Jesucristo, ¿no? Que le decía a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niéguese a sí mismo. Ahora, preguntaba para mi propia vida, ¿no? ¿Qué cosas están impidiendo que avance mi vida de fe, mi entrega? ¿A qué cosas debo renunciar? ¿Qué cosas están atando mi vida y no me permiten seguir creciendo en la vida cristiana y en mi entrega? Sabes que la entrega tiene un costo, ¿no? Para el que sigue y también para el entorno. Vemos que para la familia de Eliseo tuvieron que entregar su hijo y quizás dejar ir a aquel que podía llegar a sustentarles en su vejez. Sabemos que los papás trabajaban y después quienes tenían que sustentar en su vejez eran los hijos. Y ellos estuvieron también dispuestos a entregar esto. Y Eliseo entregando todo lo que ya dijimos, ¿no? Pero Eliseo tuvo que volver ¿a qué? A ordenar sus prioridades, a ordenar sus prioridades, y eso también es re importante. Eliseo dejó a sus padres para hacer del Dios que llama y de su llamado lo más importante. El Dios que llama y el llamado, lo más importante para su vida. Cuando Jesús llamó a los discípulos en Mateo 4:20, dice que ellos, ¿qué hicieron? Dejaron al instante las redes y le siguieron, y le siguieron. Personas que trascendieron en su vida. ¿Qué hicieron? Apenas escucharon el llamado de Dios, le siguieron. Y Dios no solamente llama a ser misioneros, ¿no? O en el caso de Eliseo, eh, a dejar todo y a emprender un ministerio especial para Dios, sino que Dios nos hace llamados en nuestra propia vida y llamados en lo cotidiano. Nos llama a sentarnos con Él, nos llama a vivir una vida de oración más profunda, nos llama a vivir vidas de fe más arraigadas en Él. Todos los llamados de Dios, todo lo que Dios quiere para nuestra vida son llamados a servirle en la iglesia local, llamados a trascender en la vida de otras mujeres, llamados a apoyar a matrimonios que están en situaciones difíciles, llamados a enseñar a mamás de más pequeños cómo debe ser una mujer que
cría a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, o sea, llamados de todos los tipos, ¿no? Pero necesitamos reorganizar nuestras prioridades para recibir esos llamados de Dios y para estar dispuestas para ir. Cuando Jesús llamó a los discípulos, dejaron todo, dejaron sus redes, dice, y al instante le siguieron. Ahora, ¿por qué nos cuesta servir a nosotras? En todas las áreas en las que Dios nos está llamando. Quizás nos cuesta servir porque las finanzas son todavía importantes para nuestra vida. Y necesitamos, y decimos que necesitamos un poco más de dinero para tener la vida que queremos. Quizás son más importantes la familia, la vida social. Quizás es más importante tener un título. Conozco muchas mamás que dicen, tenés que ser alguien, y ser alguien significa tener un título, y nada que ver, ¿no? Pero quizás nos cuesta servir al Señor y seguirle. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades no están en ese orden. Ahora, si Dios nos está llamando a lo que fuere, ¿qué es lo que nos está atando? Pasatiempo, profesión, sueño. ¿Saben qué? Me acuerdo del apóstol Pedro, ¿no? Que le decía al Señor Jesucristo, hey, Señor, ¿sabes que nosotros lo hemos dejado todo? Y era cierto, ellos habían dejado todo, nosotros lo hemos dejado todo. Y ellos son un ejemplo para nosotras también. En Marcos 10:28, viene Pedro y le dijo, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús ahí no le dice, Pedro, mira lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, me estás sacando en cara que dejaste todo. No, él le dijo, no, ustedes han dejado todo y nadie que haya dejado va a quedar sin su recompensa. 100 veces más, le dijo Jesús, ¿no? Los grandes hombres de Dios desestimaron todo lo que tenían. Pablo en Filipenses 3:8 dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa era la vida de Pablo. Grandes hombres de Dios. ¿Qué hicieron? Desestimaron todo lo que el mundo les podía ofrecer. Moisés en Hebreos 11 dice, escogió antes el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta esa mirada en el galardón. Siguió el ejemplo del mejor, ¿no? Dice Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vemos a Eliseo, un hombre sin ataduras para servir a Dios. Ahora, ¿hay ataduras en nuestra vida? ¿Qué cosas nos están atando? Pueden ser cosas que pensemos que son necesarias para nuestra vida, pero es que no las hemos puesto en la balanza. No hemos puesto en la balanza aquello que pesa más para Dios. Vamos a seguir con Eliseo. Fíjense, Eliseo no solamente que hizo esto que a nosotros nos maravilla, ¿no? El hecho de decir, eh, mató los bueyes, rompió el arado y salió de allí, se despidió de sus padres, agradecido por todo lo que habían hecho, y salió de allí sin mirar atrás para vivir esa vida que Dios tenía para él. Y se encuentra allí con Elías y está de 6 a 10 años, posiblemente, hay algunos que dicen 6 a 8, otros dicen que 8 a 10 años, estuvo con Eliseo estuvo con Elías, y después viene el momento en el que Dios revela que Elías iba a ser quitado de ellos, que iba a llevarse a Elías, ¿no? Capítulo 2 de Segunda de Reyes. Fíjense lo que dice. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y vemos a Eliseo que en 4 oportunidades le dice a Elías, no me voy a quedar. Dijo Eliseo que Elías, quédate aquí. Y Eliseo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, no te dejaré. Y después le dice Elías de nuevo, pero quédate acá porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y de nuevo Eliseo, que le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Quédate porque me ha enviado a Betel, quédate porque me ha enviado al Jordán. Vemos a un hombre tenaz
que sabía dónde tenía que estar. Había sido llamado para seguir a Elías. Y siguiendo a Elías iba a conocer más a Dios, porque vio a Elías, vivió con ese hombre que tenía una relación tan estrecha con Dios, que hablaba con Dios, cuyo espíritu estaba sobre él y reposaba sobre Elías. Y le dice, no te voy a dejar, no te voy a dejar. ¿Cuántas bendiciones podemos dejar si dejamos de seguirle, no? Eliseo le dice, no me voy a perder nada, Elías. Yo voy a ir donde vos vayas, pero yo no me voy a perder nada. No se quería perder nada de Dios. ¿Cuántas veces nos perdemos muchas cosas? Muchas bendiciones de Dios, porque no estamos donde tenemos que estar, porque estamos ocupadas en otra cosa, porque estamos entretenidas con otras cosas, ¿no? Eliseo no dijo, bueno, dale, anda vos, yo me quedo acá, tranqui, y vos visitá a toda, porque él supuestamente iba a visitar las escuelas de los profetas que había en ese tiempo, en Gilgal, en Betel, y bueno, yo te espero acá. No, no, Eliseo no pensó así. Eliseo tuvo que caminar, caminando de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó al Jordán. Dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te voy a dejar, no te voy a dejar. Eso también caracterizó a este hombre que supo trascender en su vida. Y cuando tuvo la oportunidad de pedir o de buscar algo para sí, buscó bienes espirituales. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo 9. Fíjense lo que dice allí. Cuando habían pasado el Jordán, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, sin pensar, ya lo había pensado, ¿no? Evidentemente, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Cuando tuvo la oportunidad de pedir algo, escuchen lo que pidió. Una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Un hombre que no estaba atado a las cosas materiales. Un hombre que estaba atado a las cosas espirituales, podríamos decir, ¿no? Quería ser el heredero del ministerio de Elías. Ya había sido llamado para eso, Dios ya lo había elegido, pero quería el doble de pasión que caracterizó a Elías. Estaba pidiendo en este tiempo, él estaba pidiendo la bendición de los primogénitos. A los primogénitos les correspondía siempre la doble porción, ¿no? Si la herencia se tenía que dividir en tres, si eran 3 hijos, se dividía en 4 porque el primogénito le correspondía una doble porción. Y eso es lo que él quería. Quería la doble porción. Invocó el principio de primogenitura, ¿no? Para solicitar su herencia espiritual. Buscó bienes espirituales. Busco bienes espirituales. Ahora si te dijeran, pide lo que quieras, ¿qué es lo que pedirías? Si esa fuera la pregunta para nosotras, ¿no? Y pienso en el salmista, que en el Salmo 27:4 el salmista dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso era lo único que quería el salmista, ¿no? Una cosa he demandado. Esto quiero, Dios, decía el salmista. Así como Eliseo, que era lo que quería, una doble porción de su espíritu. Era algo difícil lo que tenía que hacer. Tenía que seguir luchando con ese pueblo duro. Tenía que seguir mostrando a ese Dios que era capaz de suplir todas las necesidades, porque eso es lo que hizo en su ministerio, haciendo todos esos milagros que eran relacionados directamente con personas, con necesidades personales, mostrando que Dios era el que podía suplir todo lo que Baal no podía suplir. Pero ¿qué era lo único que quería? La doble porción del espíritu de Elías. La doble pasión por Dios que caracterizó a Elías.
pasión por Dios. Eso caracterizaba a este hombre, ¿no? Pero él quería doble. Él quería una doble pasión por Dios. Qué bueno que podamos ser halladas así, ¿no? Deseando más, más y más y más de él. Seguimos aprendiendo de Eliseo, era de una integridad incorruptible. Lo vemos en Segunda de Reyes 5:16 y Segunda de Reyes 5:26, ¿no? ¿Se acuerdan allí con, con este eh, hombre Naamán que recibió la sanidad? Y el 5:16 de Segunda de Reyes dice, mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré, porque él le quería dar dinero y regalos a causa de lo que había recibido. Dice, volviendo al varón de Dios, habla de Naamán. Bien, estábamos hablando sobre Eliseo y un hombre de una integridad incorruptible, ¿no? Y veíamos en este pasaje cuando él tiene que responder a Naamán y le dice, no voy a recibir nada de ti. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Pero después su siervo sí lo aceptó, ¿no? En la historia, el relato bíblico lo vemos. Y en el capítulo 5, versículo 26, una pregunta que es tremenda. Dice, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Esta pregunta me imagino que habrá traspasado el corazón de Giesi, ¿no? Y le dice, este no es el tiempo, Giesi. Este no es el tiempo de estar buscando, de estar yendo detrás de qué, de los olivares, de los vestidos, de las viñas, de las ovejas, de los bueyes. No es el tiempo de estar buscando las cosas de este mundo. Qué importante es saber esto. Qué importante es grabar en nuestro corazón y de saber cuál es el tiempo, en qué tiempo estamos. La hermana hablaba de un tiempo en el que debemos estar predicando, en el que debemos estar mostrando al mundo el amor de Dios, en el que debemos estar conociendo más al Señor. Y le pregunta a su siervo, es tiempo de tomar cosas de este mundo? No, no es tiempo de tomar cosas de este mundo. Que eso se nos quede en nuestra cabeza, ¿no? Cuando queramos más que solamente el vestido y la comida. Es teniendo sustento y abrigo, con eso tenemos que estar bien, ¿no? Que el Señor nos guarde de querer buscar más, porque no lo necesitamos, porque lo único que necesitamos para nuestra vida es Dios, su palabra, para no estar atados a este mundo. Un hombre de visión espiritual. Esto también es impresionante. Dice. ¿Recuerdan allí? Vamos a 2 Reyes 6, capítulo 15, capítulo 6, versículo 15, donde están buscando a Eliseo, ¿no? Los sirios. El rey mandó a todo un ejército. Y entonces su siervo estaba atemorizado. Y dice, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Impresionante lo que pasaba. Y entonces allí el rey manda a buscar a Eliseo. Entonces el rey envió, dice, gente allá de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. El versículo 16 él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Un versículo que usamos mucho, ¿no?
Pero fíjense lo que dice a continuación. Oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, los ojos del siervo, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Alrededor de Eliseo. Eliseo pudo vivir también una vida basada en una visión espiritual, ¿no? Veía lo que otros no podían ver. ¿Cuánto nos enseña esto? ¿Cuánto nos enseña esto? Porque nosotras muchas veces nos encerramos, ¿no? Y andamos por vista, no por fe. 2 Corintios 5:7 dice, por fe andamos, no por vista, dice la. Pero ¿cuántas veces no andamos? ¿Cuántas veces vemos lo que el enemigo hace y lo que el enemigo está haciendo y las obras del enemigo y dejamos de ver al Dios grande que tenemos? Y dejamos de tener esa visión espiritual y de andar por fe. Un hombre de visión espiritual, ¿qué más habrá visto él? Que no olvidemos nunca eso, ¿no? Que nos cuida, que nos guarda, que nos protege, que nada escapa de su control. Por fe andamos, no por vista, que esto sea en nuestra vida real. Y saben que terminamos con Eliseo. Su ministerio no terminó cuando acabó su vida. Eso lo sabemos, ¿no? En 2 Reyes 13:21 vemos allí que dice que andaban unas bandas, 13:21, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vinieron una banda armada, y los que iban a sepultar al hombre arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Habrá sido tremendo, ¿no? Pero un hombre que no terminó su ministerio cuando acabó su vida, que pudo trascender, ¿no? Dando vida de huesos muertos. ¿Qué pasó? Chocó este cuerpo muerto con los huesos del profeta y del hombre de Dios, y dice que saltó, se levantó sobre sus pies, y habrá corrido junto con nosotros que iban corriendo de la banda, ¿no? Dando vida. 2 Corintios 2:16 habla, ¿no? De ser olor de vida para vida. Esa es la forma en la que podemos trascender en nosotros. No de otra forma. Podemos bendecir con las cosas materiales que podemos compartir, pero lo que uno trasciende es cuando es olor de vida para haciendo lo que hablábamos hace rato, ¿no? Entregando su vida, ¿para qué? Para compartir de la salvación y de la vida eterna a otros. Ahora, ¿por qué Eliseo pudo vivir una vida tan entregada? Porque había quemado su yugo. Había quemado su yugo, ¿no? Isaías 58:6, vamos a terminar con este versículo. Búsquenlo, Isaías 58:6. Y vemos allí el verdadero ayuno. Y clamaban los israelitas, ¿no? Y decía, clamaban a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo, decía el profeta. Dice, este pueblo me busca cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Pero ¿qué pasaba con esta gente? Dice, ayunaban, pero de todas formas oprimían. Y entonces les dice Dios en el capítulo 58, versículo 6, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Muchas veces nos preguntamos, pero si yo hago un montón de cosas en la iglesia y qué pasa y por qué no me bendices.
Dice, lo que Dios quiere y pide, el sacrificio que Él quiere, ¿no? Dice que rompáis todo yugo. Él quiere que rompamos todo yugo. Ahora, ¿hay alguna ligadura de impiedad que debemos desatar en nuestra vida? Tenemos que ir a la palabra, decirle al Señor, examíname en torno a tu palabra, en base a la palabra, y ve si hay en mi camino de perversidad y en mi camino eterno. Rompamos todo yugo para servir con corazones completamente entregados al Señor y vivir vidas que le honren, como la vida de este siervo, varón de Dios. Que el Señor nos ayude a poder vivir sin ataduras, a poder caminar sin esas ataduras, a poder servir como sirvió este hombre entregado, 50 años de fidelidad. Podemos hacerlo, porque tenemos el mismo espíritu que él tuvo. Solamente que si no tenemos vidas entregadas a él, el espíritu está opacado, está triste y no está llenando nuestra vida. Pero tenemos todo para vivir como él quiere y para honrarle, para llevar honra a su nombre. Así que el Señor nos ayude, que el Señor bendiga la vida de cada una de mis hermanas y que podamos vivir de esta forma, ¿no? Ir desatando esas ligaduras que muchas veces nos atan. Así que el Señor les bendiga y gracias por compartir conmigo este tiempo. Y bueno, ha sido para mí un gusto y ha sido un gozo también encontrar en la palabra todo esto que pude compartir con ustedes. Gracias, hermanas. El Señor les bendiga.